Buenos días, chicos. Esta es la sesión número 6 de la clase de química y en esta sesión veremos lo que son las reacciones químicas y sus ecuaciones. Una ecuación química es una expresión matemática que representa una relación entre las sustancias iniciales, conocidas como reactivos, y las finales, llamadas productos. Aquí tenemos una ecuación de manera general, donde la A, la B y la C en minúscula representan números o constantes que son conocidas como coeficientes estequiométricos. La A y la B son los reactivos, lo que están antes de la flechita. La flechita se le conoce como produce y la C en este caso sería el producto. No necesariamente tienen que ser dos reactivos y un producto, sino puede ser más reactivos, más productos o un solo reactivo y varios productos. Dentro de la clasificación de las reacciones químicas tenemos las siguientes: las de síntesis, la de descomposición, la de desplazamiento simple, la de desplazamiento doble, la de neutralización, la de óxido-reducción, la de combustión, etc. Empezaremos con la reacción de síntesis. Una reacción de síntesis es aquella en la cual hay dos reactivos y reaccionan de tal manera que se forma un solo compuesto, un solo producto. En este caso tenemos el azufre y el hierro, que al reaccionar produce sulfuro de hierro o sulfuro ferroso. Es una reacción de síntesis. Dos se juntan para formar un solo producto. La siguiente es una reacción de descomposición, que es aquella reacción en la cual nosotros iniciamos con un reactivo y esta se va, como su nombre lo indica, a descomponer o a separar en dos productos. En este caso, para el agua, que sería mi reactivo, y al momento de separarse produce hidrógeno más oxígeno. Y esta de aquí es la ecuación general del agua. H2O produce H2, que es el hidrógeno, más un medio de O2. Otra reacción química es la sustitución o desplazamiento simple, que está aquí, donde lo que se hace es tener dos reactivos y de los reactivos uno tiende a ser monoatómico. Este de aquí, en este caso para el magnesio, el ejemplo, se va a mezclar con el sulfato de cobre para producir sulfato de magnesio más cobre. El proceso es el siguiente. La sustancia que se encuentra completamente sola, o sea, solamente está hecha por un átomo o por un tipo de elemento, esta va a sustituir a la otra sustancia que se encuentra aquí, en este caso, a uno de los elementos de la sustancia. En este caso sería el cobre. ¿Por qué? Porque el sulfato es un anión, el SO4 es un anión y el cobre es, en este caso, un catión que es positivo y el magnesio igual tiende a ser positivo. Entonces lo que hace es sustituir. Entra el magnesio en lugar del cobre que se genera aquí y el cobre sale o es desplazado. De ahí su nombre, por sustituido, y se produce el cobre. Solamente un elemento es el que se va a cambiar para sustituir. En la sustitución doble, aquí lo que sucede es que vamos a tener en los compuestos, en los dos reactivos, vamos a tener una parte positiva, o sea, este de aquí tiende a ser positivo y el NO3 es un anión, es negativo. El ácido clorhídrico, el hidrógeno es positivo y el cloro es negativo. Entonces, en la sustitución doble lo que se establece es lo siguiente, que se deben cambiar los dos elementos, no como en el anterior que solamente un elemento entraba. No, en este es, uno entra en este y uno entra en el otro. Es un cambio, es un intercambio en sí.
En este caso lo que cambiamos son los positivos y los negativos. Por ejemplo, el positivo del nitrato de plata, que la plata pasa con el cloro, positivo con negativo. Y en el del ácido clorhídrico, el hidrógeno, que es el positivo, pasa con el nitrato, formando cloruro de plata más ácido nítrico. Posteriormente tenemos una reacción de neutralización, en la cual la reacción de neutralización dice lo siguiente: un ácido más una base, esto siempre va a producir una sal más agua. Esa es la reacción general de la neutralización. Ácido clorhídrico sería el ácido, hidróxido de sodio sería mi base, cloruro de sodio sería mi sal y H2O, que es el agua. Tenemos las reacciones de óxido-reducción. En estas, los compuestos, tanto de reactivos como productos, se le determinan sus números de oxidación. Se le tiene que determinar sus números de oxidación. ¿De dónde nos podemos apoyar? De los valores o los números de oxidación de la tabla periódica. Cuando en una ecuación química se presentan sustancias en estado neutro, en estado estable, la suma de los números de oxidación siempre debe dar 0. Para el efecto de los oxígenos siempre van a llevar una carga de 2 menos, 2 negativo. Siempre va a ser su carga del oxígeno, excepto cuando sea un peróxido. Cuando sea un peróxido, la carga de ese oxígeno, de esa O, va a ser 1 negativo. Es el único caso en el cual el oxígeno no trabaja con el 2 menos. Para los hidrógenos, cuando los hidrógenos sean ácidos o cuando los hidrógenos estén al inicio de la fórmula de cada compuesto, tienden a trabajar con 1 positivo. Cuando los hidrógenos se comportan como hidruros o los hidrógenos más que nada se encuentran al final del compuesto, cada vez que yo formo un compuesto y el hidrógeno se encuentra al final, el hidrógeno ya no va a trabajar con 1 positivo, sino va a trabajar con 1 negativo. Para el caso de las sustancias como este Br2, bromo, en el caso de las sustancias que solamente cuenten con un elemento, como el bromo, aquí solamente hay bromo. En las demás hay hidrógeno y bromo, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, nitrógeno y oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Pero en las sustancias en las cuales solamente estén compuestos por un solo elemento, su número de oxidación en automático es 0. Es así como cuenta este. Bueno, esta reacción, ¿cómo se establece o para qué se trabaja o cómo se trabaja? En esta reacción, más que nada, lo que se establece es saber quién se oxida y quién se reduce. Por ejemplo, aquí el hidrógeno trabaja con +1, 1 más, 1 más. No cambia. Nitrógeno, aquí trabaja con 5 positivo y aquí trabaja con 2 positivo. Bueno, para que haya una reacción de óxido-reducción, tiene que haber un cambio en los números de oxidación de los elementos, como en este caso. Aquí. Aquí hubo un cambio. Debe haber otro elemento por lo consiguiente, aunque no siempre es el caso. El oxígeno, 2 menos, 2 menos, 2 menos. Y el bromo, 1 negativo y pasa a 0. O sea, aquí está el otro cambio. Pasa de 1 negativo a 0. Ok. Ahora, cuando pasamos en este caso del nitrógeno, del 5 positivo al 2 positivo, en este caso se ganó 3 electrones. ¿Por qué se gana? Porque los electrones son cargas positivas. Entonces estoy pasando del 5 al 2. Entonces, como los electrones son cargas negativas,
Entonces, al momento de ganar electrones, lo que pasa con mi número de oxidación es que se empieza a volver más negativo. Entonces, aquí estamos de 5 al 2, ganó 3 electrones. En este caso de aquí, pasamos de 1 menos a 0. Entonces, como pasamos de negativo a positivo, entonces no estamos ganando electrones, sino en lo contrario, estamos perdiendo electrones. Para llegar de 1 negativo a 0, pues prácticamente estamos perdiendo, pierde un electrón. Ok, ¿qué sucede con esto? Cuando una sustancia gana electrones, se dice que se reduce. Y cuando una sustancia pierde electrones, se oxida. Al elemento o a la sustancia que se reduce se le conoce como agente oxidante. Y a la sustancia que se oxida se le conoce como agente reductor. Que esa es la parte importante en realidad de lo que es una reacción de óxido-reducción. Continuando con esto, tenemos una reacción de combustión, la cual la podemos establecer así. Esta es una reacción de combustión en la cual siempre debemos tener un hidrocarburo, el oxígeno, que debe tener presencia de oxígeno para que se pueda llevar a cabo, y el hidrocarburo con el oxígeno siempre va a producir dióxido de carbono más agua. Es una reacción de combustión. Para finalizar esta parte de la sesión, entramos a lo que son los balanceos de ecuaciones. En este caso solamente es competente trabajar con el método de tanteo, ya que el de óxido-reducción lo acabamos de ver. Las recomendaciones para el método de tanteo. Primero que nada, esto se basa en la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el término de ecuaciones, esto no lo contabilizamos como masa, sino lo trabajamos como cantidad de átomos de cada elemento. O sea, lo que hay en los reactivos y lo que hay en los productos. Debe ser la misma cantidad. Por ejemplo, si entran 5 oxígenos, deben salir 5 oxígenos para que pueda estar en equilibrio. Entonces, algunas de las recomendaciones son estas. Contabilizar los átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos para saber cuánto nos falta y de qué elemento. Porque a veces hay elementos que ya están equilibrados, pero hay elementos que no lo van a estar. O a veces ninguno lo va a estar. Equilibrar los átomos, esto es asignando el coeficiente adecuado. Nosotros lo que vamos a agregar son los coeficientes estequiométricos, o sea, los números que van aquí, en el inicio de cada compuesto. Esos son los coeficientes estequiométricos y eso hay que agregarlo dependiendo de cuántos nos haga falta. O sea, estos son al azar, estos de prueba y error. Comúnmente se empieza a balancear con los elementos que son metales. O sea, si en una ecuación química nosotros tenemos metales, no metales, hidrógenos y oxígenos, con lo que vamos a iniciar siempre o primeramente son con los metales. Son los que vamos a tender a balancear primero, luego los no metales, por consiguiente hidrógenos y al final los oxígenos. ¿Por qué los hidrógenos y los oxígenos al final? Porque son los elementos que se repiten en más compuestos. Los metales y los no metales tienden a estar solamente en un reactivo de
en un solo reactivo y en un solo producto. A diferencia de los hidrógenos y los oxígenos, ellos tienden a estar en más de un compuesto, tanto de los reactivos como de los productos. Y al terminar de agregar los coeficientes, tienes que verificar si en realidad está balanceado. Un ejemplo que tenemos, metano más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Inicialmente, como aquí no hay metales, empezamos con el no metal, que es el carbono. Tenemos un carbono al inicio, un carbono al final, está balanceado. Luego los hidrógenos, 4 hidrógenos al inicio y 2 al final, no está balanceado. Y 2 oxígenos al inicio, en los reactivos, y 3 al final. Entonces hay que balancear el hidrógeno y el oxígeno. Lo que hacemos es agregar primero a balancear el hidrógeno. En los reactivos tengo 4, en los productos tenía 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 4, pues es otro 2, y ahí se le agrega el primer 2. Luego nos vamos con el oxígeno, que es el último que nos falta. Aquí ya tengo 4 y 4. En los oxígenos inicialmente hay 2 y al final hay 3. Entonces, hay que hacer que coincidan. Como yo ya agregué un 2 en este hidrógeno, ya no lo voy a modificar por ahora porque no me conviene. Entonces tengo 2 oxígenos del final y 2 oxígenos de este otro. En realidad tengo 4 al final. En el lado de los reactivos solamente tenía 2. Entonces, aquí ya tengo 4. Para que me dé 4, pues le agrego un 2. Y es este 2. 2 por 2, 4. Y ya está balanceado. Esto fue la sesión número 6 de la clase de química, que fueron ecuaciones y reacciones químicas. Nos vemos en la siguiente sesión, la sesión número 7, que es la parte de termoquímica.